vamos a realizar una programación que nos pide, nos dice que realice un programa que pida 3 números enteros por teclado y muestre por pantalla el siguiente menú. El usuario deberá elegir una opción, introducir los valores y el programa deberá mostrar el resultado por pantalla. Todas las opciones del 1 al 5 deben realizarse utilizando funciones, o sea 1, 2, 3 y 4. Esto debe de repetirse tantas veces hasta que el usuario elija la opción 5, como vemos aquí que es de salir. Si el usuario elige una opción diferente, enviará un mensaje que se debe volver a pedir la opción. Entonces, la idea, el objetivo es que ingresemos 3 números, sea cual sea, y de ello, si escogemos la opción 1, nos debe ordenar en forma descendente. Si escogemos la opción 2, mostrar su incremento a 100. ¿Cómo es eso? Determine el mayor de los números enviados en los parámetros y muestre el incremento de 2. Aquí, como podemos ver, por ejemplo, si ingresamos 3 números, 21 menos 4 y 80, se debe mostrar desde el mayor número, que es 80, hasta 100. El mostrar abono, aquí lo vemos, que nos dice que la suma de los 3 números que vamos a ingresar, sumar eso, y si el monto es mayor a 150, el abono es del 10%. De lo contrario, si el monto es mayor a 100, el abono es de 5, si no de 3. Debe mostrarse la suma y el abono logrado. De la misma manera, el 4, que nos pide mostrar pares positivos, que nos pide aquí de los 3 números recibidos, solo mostrar los pares y de estos saber si son positivos o negativos. Ejemplo, si se envían como parámetros 21, menos 4 y 80, debe mostrarse menos 4 negativo y 80 positivo. Y 21 no se muestra por ser impar. Ese es el objetivo y lo vamos a llevar a la siguiente programación. Y lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, yo ya lo hice. Es bastante extensa el desarrollo. Y lo primero que hemos introducido es la biblioteca, que es el include UStream, el include local.h, que es para caracteres en español, y include string, que son para funciones. Y como ustedes pueden ver aquí, hemos trabajado en funciones. Entonces ingresamos uselink, namespace, std, void ordena, que nos pide el primero, que es ordenar de forma descendente, int a y int b. If si a es menor que b, int el auxiliar va a ser igual a, entonces a va a ser igual a b y b va a ser igual al auxiliar, ya que a es igual al auxiliar. Entonces se va a decir que a es igual a b. Para el incremento va a tomar int num, la función, y int que y es el contador. Como estamos trabajando aquí con for, tiene que tener un contador, entonces y está trabajando como un contador. Entonces vamos lista y auxiliar. El contador empieza con 0, el auxiliar tiene que ser menor a 101 y el contador y más. La lista de esto es igual a num más 2 por el contador. El auxiliar va a ser igual a lista más 2 y entonces esto nos va a leer lista. Y esto es lo que se va a mostrar. Entonces, para el abono, ingresamos void abono, int x, int y, int z. Y de eso, como aquí podemos observar que nos está pidiendo la suma en el abono. Entonces, primero tenemos que ir la suma. Entonces, nos pide int suma. Suma obvio que x más y más z. Si la suma es
mayor o igual a 50, nos dice que aquí si es mayor a 150 el abono es de 10%. Entonces la suma total es la suma que va a leer y el abono es 10%, que equivale a la suma que vamos a obtener por 0.1 convertido ya. Damos un salto de línea. Si dice que eso no es, como aquí dice, de lo contrario, si el monto es mayor a 100, el abono es de 5%. Entonces, else, que significa de lo contrario, si la suma es mayor a 100, la suma total es la suma que vamos a obtener, el abono, que es 5%, que equivale a 0.05 por la suma. Eso va a ser el abono. De lo contrario, si no sale ni esto ni esto, nos pide que el abono es de 3. Entonces, la suma total es la suma que vamos a tener por el 3% y la suma por 0.03 y salto de línea. Para voids, para pares positivos, utilizamos también x, y, z, ya que vamos a ingresar 3 números. Si x al dividir x entre 2, aquí el residuo tiene que ser diferente a 0 y y de la misma manera y z de la misma manera. Entonces va a mostrar no existen números pares. De lo contrario, if x va a ser mayor a 0 y el residuo al dividir de x entre 2 tiene que ser igual a 0. Entonces es par y positivo. De lo contrario, de nuevo if x es menor a 0 y al dividir x entre 2 tiene que ser igual, su residuo tiene que ser 0. Entonces decimos que es par y negativo, ya que x va a tomar el valor de los negativos, ya que va a ser menor que 0. Aquí de la misma manera, if trabajamos con y, que va a ser mayor que 0, y al dividir y entre 2, el residuo tiene que ser igual a 0. Entonces es par y positivo. De lo contrario, si y es menor a 0 y y dividida entre 2, el resultado tiene que ser 0. Entonces decimos que es un par y negativo. Lo mismo hacemos con z, como yo expliqué, que z si es mayor a 0 y si z dividido entre 2 tiene que dar el resultado 0. Entonces decimos que es par y positivo. De lo contrario, si z es menor a 0 y el residuo del dividir z entre 2 es igual a 0, decimos que es par y negativo. ¿Ves? Hacemos el menú. Void menú num1, num2, num3 y opción. Para la opción vamos a trabajar con switch. Entonces decimos que ordena, que vemos aquí en forma descendente, ordena num1, num2, ordena num1, num3, ordena num2, num3. Esto va a decir que los números ordenados de mayor a menor son num1, num2 y num3. Y break, que es como que finaliza el caso 1 de switch y va a empezar el caso 2. Pero como aquí nos está pidiendo un incremento a 100,
hacemos lo mismo, pero incremento num1. El break que finaliza el caso 2 de switch, y entonces el caso 3 de que es del abono va a ser num1, num2, num3. Break que finaliza caso 4 para los positivos de la misma manera, y de lo contrario, default, como dice aquí. Aquí nos decía que si el usuario elija una opción diferente, enviar un mensaje que deba devolver a pedir la otra opción. Entonces, de lo contrario, el menú seleccionado no existe, selecciona y vuelve al inicio. Eso es lo que va a mostrarse. Entonces, bueno, esto es mis datos personales. Y aquí va el itMain, la función principal, que setCall lsetStape Spanish, que es en el lenguaje que estamos trabajando, que es español. Entonces aquí va a ser num1, num2, num3 y la opción, como lo vimos arriba. Y aquí se va a mostrar que ingresemos los 3 números, nos va a pedir, y se va a mostrar esta opción y va a leer sin opción. Vamos a elegir una opción. Aquí dice si la opción es igual a 5, code nos va a botar saliendo del sistema y los datos personales. De lo contrario, va a mostrar el menú, el num1, num2, num3 y la opción. Y entonces esto estaría terminando con un return main. Terminemos. Compilamos para ver si nuestra programación está bien. Entonces nos sale con 0%. Nos dice que ingresemos 3 números. El primer número ingresemos un 15, un 80 y un 90. Elijo una opción. Primero vamos a elegir la opción 1, y que nos dice los números ordenados de mayor a menor son 90, 80 y 15. Ingrese los otros 3 números, 45, 90 y 87. Vamos a elegir la opción 2. Como vemos que el mayor es de 90, 92, 94, 96, 98 y 100. Elige el primer número, 29, 40 y 60. Vamos a elegir la opción 3. La suma total es 129 y el abono es 5%, que equivale a 6.45. Aquí ingresamos 78 menos 40 y 90. Elegimos la opción 4. 78 es par y positivo, menos 4 es par y negativo, 90 es par y positivo. Elige 3 números, 3, 9, 0. Y vamos a elegir la opción 5. Y nos dice saliendo del sistema, elaborado por mi persona. Ya, eso es cuando cumple, pero aquí nos dice si es que no cumple el menú. Entonces va a regresarse lo siguiente. Ingresamos 67, 90 y 89. Elegimos cualquier opción menos del 1 al 5, 8. El menú seleccionado no existe. Vuelve al inicio y nos vuelve a pedir otros 3 números. Y si ponemos otra opción que no está dentro del 1 al 5, nos va a volver a pedir. Entonces eso sería la programación. Entonces ahí estaríamos culminando. Eso es todo. Muchas gracias.